¿Cómo están, queridos jóvenes? Bienvenidos sean todos a nuestro programa Espacio Joven, donde cada semana estamos estudiando, repasando el folleto joven este trimestre con el tema El Gran Conflicto, y en la semana de hoy hemos estado estudiando el tema número 9, la lección 9, la palabra. Y para eso ya son conocidos de ustedes. Aquí está el pastor Elvis Mendoza, su esposa Emily. Bienvenidos, amigos. Muchas gracias, pastor. Nuevamente estamos contentos de poder acompañar esta nueva faceta de estudio junto a los jóvenes y el folleto joven. Muy bien. Gracias, pastor. Continuando ya la tercera lección, los tres, con el tema 9, ¿no? La palabra. La palabra. Así es, amigos, así es. El texto clave de esta semana estaba en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 10, donde nosotros vemos las tentaciones que el diablo le hizo a Jesús, donde usando la palabra, la Biblia justamente, ¿no? Siempre él hace eso, ¿no? Usando la Biblia de una manera equivocada, errada, viene para tentar a Jesús. Él sabía que poniendo alguna cosa de engaño ahí, podría capaz acabar ahí con Jesús, pero Jesús siempre respondió con un escrito está. Él conocía la Biblia, conocía la palabra, y en la semana o en las preguntas breves que vamos a tener aquí, vamos a tratar de responder, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros vencer al enemigo? ¿Cómo nosotros podemos resistir las tentaciones en esta lucha entre el bien y el mal que estamos todos? ¿Y qué poder tiene la palabra de Dios para poder hacer todo esto? Y yo ya quiero ir entonces a la primera pregunta, querido Elvis. Y la primera cosa sería, ¿qué es la verdad en medio de un mundo de tanto engaño, de tanta mentira, donde cada uno tiene su verdad? La verdad es algo relativo, tú puedes tener tu verdad, yo la mía, y así vamos, pero la verdad es algo realmente ahí absoluto, universal, objetivo. Entonces, ¿qué es la verdad y cuál sería nuestra seguridad contra el diablo y sus engaños? Mira, la Biblia mismo nos muestra que la verdad es Dios. La verdad es Jesús. Juan 14:6 dice uno de ellos, Jesús, yo soy la verdad, dice, ¿no? Entonces la verdad pura está plasmada mismo en Dios, ¿no? En Jesús. ¿Cómo nosotros podemos soportarlo a los engaños del diablo? Es solamente en su palabra. También la Biblia muestra, ¿no? Que la verdad es la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios nos llevará a un concreto de verdad, ¿no? Así es, ¿no? Justamente Jesús respondió, no, escrito está, en cada tentación, ¿no? Él conocía la Biblia, estaba familiarizado con la Biblia, profundizado con la Biblia, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Que la Biblia, que es la verdad, que es su palabra, pueda ser nuestro punto de referencia para tomar nuestras decisiones, y sin duda que es nuestra única protección si nosotros la conocemos, ¿no? Si nosotros sabemos cuál es esa verdad. Entonces, si decimos que la Biblia es la verdad, tiene ahí el poder, nuestra salvaguardia, ¿qué poder tiene la Biblia, la palabra? Entonces, Emily, ¿cómo es que esto funciona? Muy bien. Cuando decimos la palabra, directamente pensamos en la Biblia, ¿no? Pero a veces nos olvidamos de que Jesús mismo es la palabra, ¿no? Él es la palabra, Él menciona. Y todo lo que Jesús habló también está escrito, ¿no? En lo que es la Biblia. Pero ahí la palabra tiene poder, realmente tiene ese poder, ¿no? Tiene un poder, ahí dice, ¿no? Creador, transformador. Porque en la creación Jesús, o Dios, mejor dicho, solamente habló y fue hecho. Entonces tiene ese poder. Pero también tiene un poder transformador, porque mediante la Biblia, mediante su lectura en la palabra de Dios, nosotros podemos ser transformados, ¿no? Ahora, ¿la palabra será que a sí misma directamente nos puede transformar? Necesita algo más, ¿no? Que hay algo más, que es la confianza. Nosotros debemos tener esa fe para que cuando nosotros leamos la palabra también podamos recibir nosotros lo que está ahí en la palabra de Dios, sus lecciones, ¿no? Quiere decir que la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder, pero solamente va a actuar en la vida de una persona para poder transformar, para poder recrear a esa persona, quizás si esa persona ejerce una fe verdadera y una confianza en Dios, ¿verdad? Correcto, amigos. Qué lindo es ver esto. La Biblia nos habla en diferentes partes de ella al respecto de la misma palabra, qué poder tiene, cuál es su objetivo. Y en la parte del Conecta, el día miércoles,
La lección ahí nos hablaba bastantes textos, y a lo largo de la semana también. ¿Cuáles serían los textos ahí que a ustedes les llamó más la atención y por qué, Elvis y después Emily? Hay un texto que quiero compartir, Hebreos 4:12. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, es impresionante cómo la Biblia mismo muestra que qué es lo que llega hasta lo profundo del ser humano, la palabra de Dios. Y es interesante, allí dice, ¿no? La palabra de Dios es viva. Esa expresión viva en griego es soso. ¿Y qué es soso? Un ser viviente. Es como decir, cuando nosotros abrimos la palabra, leemos la palabra, una porción de la Biblia, textos bíblicos, promesas, es como que alguien nos está hablando, ¿no? Y es el Espíritu Santo que utiliza la palabra, y también allí somos impactados por los hechos, por las promesas. Amén, qué maravilla, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios tiene ese poder y está ahí a nuestra disposición. Emily, ¿cuál sería el texto? Y añadiendo un poquito ahí lo que decía mi esposo, ¿no? Que llega a lo profundo, ¿no? Hay un versículo que desde niña yo lo tengo dentro de mí, mi corazón, que es Salmo 119:10. No lo menciona aquí, hay uno cerquita, ¿no? Pero dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, ¿no? Y ahí, ¿quién lo escribe? Lo escribe David, ¿no? Y lo escribe en un momento que está bien aferrado, ¿no? ¿Cuándo estamos aferrados? Cuando estamos en sufrimiento, cuando algo nos pasa, ¿no? Entonces, debemos aferrarnos a Dios y buscar esa palabra. Pero hay un versículo que está aquí en la lección, yo quiero leerlo también. Sí. Menciona Isaías 55:11. Me impactó realmente este texto que dice, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. No vuelve a mí sin producir efecto. O sea que la palabra de Dios siempre produce efecto, ¿no? Amén, amén. Y ojalá que ese poder que tiene la Biblia, ¿no? Que tiene la palabra de Dios, toda esa obra que quiere hacer Dios pueda ser hecha en cada uno de nosotros, ¿no? En la medida que entonces vamos a buscar la palabra, vamos a buscar cada día alimentarnos de la Biblia, de la verdad en este mundo de tinieblas y oscuridad. Y justamente para poder cerrar, para poder finalizar aquí el estudio de la semana, vemos de que en este mundo de maldad, de tinieblas, de engaño, de mentira, la palabra de Dios, la Biblia, a través de los siglos, los milenios, diferentes culturas, idiomas, ha llegado, ha permanecido, porque Dios ha preservado, ¿no? Su obra de la Escritura. Pero el objetivo es darse a conocer, dar a conocer la verdad, dar a conocer quién es Él, ¿no? A través de la palabra. Pero la Biblia y la lección dice, la palabra hecha carne. ¿Qué sería esa palabra hecha carne, querido Elvis? Para entender tal vez allí, compartir el texto Juan 1:14. Mira, voy a hacer la lectura de este texto. Dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Es Jesús. La palabra hecha carne es Cristo, y la máxima expresión del amor de Dios hacia la humanidad era la muerte de Cristo, ¿no? En la cruz. Y aquello también, ¿no? Nos habla a nosotros cuando estamos tal vez en un momento de tristeza, de dolor, ¿no? El amor de Dios siempre está, y es la palabra que también nos muestra aquello. Qué lindo, ¿no? Justamente la lección ahí nos presentaba un cuadrito donde hace una comparación, ¿no? Sí. Entre la Biblia, la palabra, y Jesús, la palabra, ¿no? El logos ahí del Nuevo Testamento, de Juan, esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, y son muy, muy parecidos, ¿no? La Biblia es la palabra escrita de Dios, Jesús es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Fue escrita por hombres en idiomas humanos. Bueno, Jesús se hizo humano y vivió como uno de nosotros, nos decía la lección. Contiene lenguajes, expresiones humanas. Bueno, él tenía todo un cuerpo, experiencia y limitaciones humanas. Tomó la forma humana completamente. Y cómo es muy, muy parecido, muy, muy igual, ¿no? El objetivo de todo esto es
que podamos conocer la verdad de Dios, conocer a Dios tal como Él es. Amén. Amigos, muchas gracias una vez más. Le voy a pedir que puedan ahí dar unas palabras de conclusión y también despedirse de nuestros amigos que nos acompañan. Yo creo que Jesús, como se hizo carne, Él sabe el sufrimiento de las personas. Él conoce, ¿no? Y también Él conoce la salida, la esperanza, ¿no? Dos maneras tal vez de vivir de Cristo mismo. Entonces, cuando nosotros pasamos por estas situaciones difíciles, también Él nos entiende cómo estamos y Él también nos consuela. Entonces, la palabra siempre va a ir conducida también a Cristo, ¿no? Amén. Amén. Qué lindo. Gracias, Elvis, por acompañarnos. Y será entonces hasta una nueva oportunidad contigo también. Bueno, la palabra tiene un poder transformador, decíamos, ¿no? Y al cielo iremos con un carácter transformado. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos el regalo tan hermoso que Dios nos dio, que es la Biblia, donde está todas las enseñanzas, ¿no? La lección ahí es de poder utilizarla, que no esté ahí guardado, ¿no? Que la leamos, que podamos entenderla, que podamos pedir la sabiduría de Dios para poder entenderlo, ¿no? Y también, no solo la palabra que está en la Biblia, ¿no? Sino también tenemos la palabra en la lección. Qué lecciones tan bonitas que estamos estudiando todos estos días. Yo estudio más la lección de adultos, pero qué bendecida fui estos días, ¿no? Al estudiar la lección de jóvenes, que nos explica de manera muy diferente y más clara, ¿no? Lo que es el gran conflicto. Amén, amén. Gracias, Emily, igual por acompañarnos y bueno, que nosotros podamos estudiar todos los días la Biblia, poder entender de que si la Biblia, la palabra escrita y Jesús son ahí muy parecidos, similares, ¿qué poder tenemos nosotros a disposición cuando leemos la Biblia, no? Es como que estemos escuchando a Jesús, como que estemos ahí cerca de Él, al lado de Él todos los días, querida juventud, queridos jóvenes, y entonces vamos a estudiarla todos los días. Voy a pedir a Emily que pueda hacer la última oración para poder despedirnos. Bien, oremos. Querido Señor, te damos gracias por todas estas lecciones, por mantenernos aquí, Señor, para estudiar tu palabra, para mantenernos con fe, Señor, a ti. Te agradecemos por todo lo que nos das, por todas las maravillosas experiencias, por todos los regalos que nos das, Señor. Ahí en un principio decíamos que Job decía, ¿no? Tú das, pero también quitas. Tú tienes todo, Señor, todo el poder para darnos, y permítenos, Señor, también entender todo lo que está aquí en tu palabra, Señor. Te agradecemos por estos momentos y también pedirte por cada uno de los jóvenes que está escuchando este podcast, Señor, que pueda llegar a más personas, a más jóvenes, y entender más tu palabra y acercarse más a ti. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Amigos, que Dios los bendiga mucho. Sigamos perseverando en el estudio diario de la palabra de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Un abrazo grande a cada uno. Nos vemos en el próximo programa.